Guatemala domine los fundamentos y principios que inspiran el derecho laboral sustantivo, plenamente inmersos en los considerandos del Código de Trabajo, aplicándolos de forma correcta dentro del derecho positivo y pueda con ello resolver los problemas que se presenten. Derecho de trabajo. Su definición la encontramos en el artículo 1 del Código de Trabajo y es una rama del derecho público a través de la cual se estudian los principios y normas jurídicas que regulan la relación que existe entre patrono y trabajador con ocasión del trabajo, sus derechos y obligaciones y las instituciones que permiten resolver sus conflictos. Fundamentos del derecho laboral. Perdón. El derecho laboral se divide en derecho sustantivo, que es conjunto de normas que establece los derechos y obligaciones de los sujetos que están vinculados por el orden jurídico establecido por el Estado. Es decir, los sujetos serían el trabajador y el patrono, ¿verdad? Asimismo, el derecho objetivo está conformado por las normas que regulan el proceso, que es, a su vez, el mecanismo para realizar al derecho sustantivo. O sea, son los procedimientos que se usan para fundamentar el derecho sustantivo. Pero, en este caso, existe una ley de la cual ustedes se pueden apoyar y es el Código Procesal Civil y Mercantil. Principios. ¿Qué son los principios? Es un lineamiento o líneas directrices que han inspirado la creación de las normas jurídicas laborales que orientan la interpretación y la aplicación de esas normas jurídicas a casos concretos. Estos principios se convierten en garantías, pues las normas jurídicas se convierten en obligatorias de ciertas conductas para proteger a las personas conforme al respeto de ciertos principios que el legislador consideró fundamentales. Dentro de los principios primarios o legales del derecho de trabajo tenemos 1, tutelado, es un derecho tutelado. 2, principios de los derechos mínimos o de garantías mínimas. 3, irrenunciabilidad. 4, principio de superación de los derechos mínimos. 5, indubio pro operario. 6, de conciliación. 7, imperatividad. Y 8, realismo. Para continuar vamos a dar una pequeña explicación de cada principio. No sin antes decirles un pequeño concepto de lo que es el trabajo. Este no aparece en las diapositivas, pero quisiera leerles que trabajo es toda actividad física o intelectual que una persona realiza para su beneficio o en beneficio de un tercero. Ahora sí entremos en materia en cuanto a lo que son los principios legales o principios primarios del Código de Trabajo o del derecho laboral, ¿verdad? Principio tutelar. Este principio lo encontramos en el 4º considerando del Código de Trabajo, literal A. Si tuvieran a su mano el Código de Trabajo, me gustaría que llevaran la lectura y que leamos en el 4º considerando del Código de Trabajo
literal A, que es donde vamos a encontrar por qué el derecho es tutelar, el derecho de trabajo es tutelar, ¿verdad? Y dice que el derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Es decir, pues que el trabajador, en cuanto a situaciones económicas, es necesario compensarlo otorgándole una protección jurídica preferente, ¿verdad? Además, si nos vamos al artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala, podemos ver que también ahí nos habla del derecho tutelar laboral. Y dice, artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala, tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias y aquí viene lo importante, son tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Es decir, los principales objetivos o uno de los principales objetivos del derecho laboral es que para el trabajador es tutelar, lo protege, ¿va? Hay preferencia para él, ¿verdad? Porque es el derecho laboral del trabajador el que se defiende, el que se protege, ¿verdad? Y es así como en el artículo 103, pues también se manifiesta, se establece, se regula el derecho tutelar que tiene el trabajador en cuanto a no ser desigual en sus derechos, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a ver principios de derechos mínimos. Este principio lo encontramos en el cuarto considerando del Código de Trabajo. Y vayamos nuevamente al considerando cuarto del Código de Trabajo. Y habla de que el derecho de trabajo en el inciso B constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador. Y veamos cuáles son esos principios mínimos a los cuales tiene derecho el trabajador. Y esto los encontramos en el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y vamos a leerlos para conocer los derechos mínimos de que goza o que tiene derecho un trabajador. Y dentro de ellos encontramos en la literal A, derecho a la libre elección de trabajo. Nosotros, pues, podemos elegir el trabajo que nos parezca, que esté acorde a nuestra capacidad y que también, pues, esté acorde a la necesidad en el pago, en un salario, ¿va? Con el cual, pues, nosotros podamos tener una vida decorosa y digna, ¿va? Artículo B. Todo trabajo será equitativamente remunerado, lo que decía anteriormente, ¿verdad? Todo trabajo debe ser remunerado equitativamente, dependiendo de la capacidad que tengamos. De esa forma, pues vamos a obtener un trabajo acorde a nuestras posibilidades, acorde a nuestra capacidad, ¿verdad? C. Igualdad de salario para igual trabajo. Es lógico que si desempeñamos un trabajo, pues de igual manera debemos de ganar, ¿verdad? Si trabajamos 8 horas, nos tienen que pagar conforme las 8 horas que pagamos. No nos van a pagar 6 o 5, ¿eh? Porque trabajamos 8 horas, ¿verdad? Artículo D. Obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal. El patrono tiene la obligación de pagar el salario al trabajador en moneda de curso legal, o sea, el quetzal, ¿verdad? Porque estamos en Guatemala, nuestro trabajo lo desempeñamos en Guatemala, entonces se nos debe pagar en moneda de curso legal y la moneda de curso legal es el quetzal,
No obstante, dice, si la voluntad del trabajador es que se le pague el 70% en moneda de curso legal y el otro 30% en víveres, pues está en ley que el patrono pues puede aceptar esa proposición que le hace el trabajador, ¿va? Y pues le sustentará los alimentos necesarios, pero a un precio costo, ¿verdad? A un precio de que vale en el mercado, pero precio costo, ¿verdad? Entonces, es posible que el trabajador pueda escoger la forma en que él desea que le paguen, ¿verdad? Y esto se refiere al trabajador del campo, ¿va? Más que todo, específicamente al trabajador del campo, ¿verdad? Tal vez ustedes se dan cuenta cuando hay corte de café en las mismas fincas, pues les dan la comida y parece que tiene un valor y se lo descuentan de su trabajo, ¿va? Inembargabilidad del salario en los casos determinados por la ley. Claro, el salario puede ser no embargado, pero en los casos que la ley establece, ¿verdad? Es posible que una parte del salario sea embargado, pero no todo, ¿verdad? No todo, pero en los casos que la ley establece, sí se puede embargar, pero no todo, porque una parte le servirá al trabajador para darle el sustento diario a su familia, ¿verdad? El inciso F dice fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley. Deben de haber negociaciones, ¿va? Para ir haciendo aumentos al trabajador, ¿verdad? Por eso se dan esas negociaciones entre sindicatos, pactos colectivos, para que realmente, pues, el trabajador, pues, para estar en armonía en el trabajo, pues, es necesario que periódicamente, pues, se le aumente el salario, ¿verdad? G. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas, ¿verdad? Eso es lo normal en la jornada diurno, ¿verdad? 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿verdad? Eso es lo normal dentro de nuestra jornada de trabajo diurno, diario de trabajo. O sea que no debe ser ni de 44 horas a la semana. O sea, no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo ni de 44 horas a la semana. O sea, no puede trabajar más de 44 horas a la semana. Equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago del salario, ¿verdad? La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de 6 horas diarias, ni de 36 a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de 7 horas diarias, ni de 42 a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias constituye jornada extraordinaria. Y estas son las jornadas donde el trabajador trabaja horas extras, ¿va? Fuera de las jornadas ordinarias constituye una jornada extraordinaria y debe ser remunerada, ¿verdad? Las jornadas extraordinarias que corresponden a las horas extras deben de ser remuneradas también conforme al trabajo y a las horas trabajadas. Inciso H. Derecho del trabajador a un día de descanso remunerado por cada semana. Es decir, se trabajaron 5 días, lunes a viernes. El trabajador tiene derecho a solicitar un permiso por cada semana, un día, ¿verdad? Inciso I. Derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales. Quiere decir que el trabajador trabaja un año, tiene derecho a vacaciones por 15 días hábiles, ¿verdad? Pagadas después de cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho de 10 días hábiles, ¿verdad? Entonces, el trabajador tiene derecho a gozar de sus vacaciones, las cuales también serán remuneradas, ¿verdad? Son pagadas por la empresa o el Estado, ¿va?
vamos a vacacionar, a descansar a nuestra casa, que a veces no descansamos, no que buscamos otro medio para agenciarnos de dinero en esos días de vacaciones. Pero el Estado o las empresas tienen la obligación de pagar las vacaciones. Inciso J, obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo. Eso está estipulado en la ley. Cada 15 de diciembre y cada 15 de enero recibimos un sueldo completo. Se entrega la primera mitad el 15 de diciembre y la otra mitad el 15 de enero, ¿verdad? Entonces eso está estipulado en la ley, que debemos de gozar de un aguinaldo, ¿verdad? Inciso K, protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe prestar sus servicios. Se debe dar protección a la mujer, pues la mujer es el sexo débil, ¿va? Pero hoy en día, pues, la mujer, pues, si ustedes se dan cuenta, ocupa trabajos según su profesión, ¿verdad? Pero hay casos en que a la mujer no la podemos poner a hacer trabajos que no esté acorde a su capacidad, a su fuerza, ¿verdad? Inciso L, los menores de 14 años no podrán ser ocupados en ningún clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. ¿Por qué excepciones? Porque a veces por medio del Ministerio de Trabajo se le otorgan permisos a niños de 14 años para que puedan desempeñar un trabajo, siempre que los papás se hagan responsables, ¿verdad? Inciso M, protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. Ahora ellos no son ajenos al trabajo, ¿verdad? Están preparados, están capacitados para desempeñar trabajos, ¿verdad? Incluso de oficina, ¿verdad? Hay gente minusválida en silla de ruedas que está ocupando puestos muy importantes, ¿verdad? Si se dan cuenta, los cieguitos, ellos venden lotería también, entonces ellos también tienen derecho a un trabajo. E inciso N, preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros, ¿verdad? Eso es lógico, está establecido en la ley, está estipulado de que debe tener derecho preferencial una persona que sea guatemalteca ante un extranjero, ¿verdad? Antes de darle un trabajo a un extranjero, pues debemos de darle preeminencia a un trabajador guatemalteco, ¿verdad? Inciso Ñ, fijación de las normas de cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores en los contratos individuales y colectivos de trabajo. Inciso O, obligación del empleador de indemnizar con un mes de salario por cada año de servicios continuos. Es decir, todo trabajador se le deben de indemnizar por un sueldo por cada año que trabaje, ¿verdad? Cuando se despida injustificadamente o en forma directa a un trabajador, ¿verdad? Artículo P, quiero decir, inciso P, es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente, hijos, menores o incapacitados de un trabajador que fallezca, estando a su servicio una prestación equivalente a un mes de salario. Es decir, fallece una persona que trabajaba para Apoyo Campero, el dueño o el encargado de pagar los salarios está en la obligación de pagarle un salario después de fallecido, ya sea a la mujer, a los hijos, ¿va? A la conviviente, ¿va? A menores o incapacitados, ¿verdad? Entonces es obligación del patrono, después de fallecido un trabajador, poderle otorgar un salario de un mes, ¿va? A la persona beneficiaria, sea la cónyuge o los hijos o incapacitados, ¿va? Inciso Q, derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Ese derecho es necesario, ¿verdad? Es donde cuando estas personas se agrupan y forman un sindicato, pues, si ustedes se han dado cuenta, pues, las gestas que ellos hacen para obtener beneficios para el trabajador, pues, ha sido de mucha importancia, de mucho beneficio para el trabajador, ¿verdad? Y por eso es de que hay un derecho de que el trabajador puede formar sus sindicatos, ¿va? Para dialogar con el patrono para obtener beneficios de aumentos de salario,
para obtener bonos, ¿verdad? Entonces, es un derecho que tiene el trabajador. Inciso R. El establecimiento de instituciones económicas y de previsión social que en beneficio de los trabajadores otorguen prestaciones de todo orden, especialmente por invalidez, jubilación y sobrevivencia. Un ejemplo claro, el IXBA, ese es de previsión social, ¿verdad? Hay trabajadores que hoy en día pues reciben una jubilación de parte del IX, ¿verdad? Inciso S. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador. Si el empleador, dice, no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios un mes de salario. Quiere decir de que ya en un litigio el empleador no prueba la causa por la cual fue despedido el trabajador. Si este no lo demuestra, pues se verá obligado a pagarle un mes de salario si el juicio se ventila en una instancia. 2 meses de salario en caso de apelación o otra instancia más elevada que la primera instancia. Entonces, y si el proceso durara en su trámite más de 2 meses, deberá pagar el 50% del salario del trabajador por cada mes que excediera el trámite de ese plazo hasta un máximo, en este caso, de 6 meses. Y F, inciso T. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. Esos son los principios de los derechos mínimos o de garantías mínimas a las que tiene derecho pues el trabajador. A continuación vamos a ver el principio de irrenunciabilidad. Perdón. Bueno, ese no me aparece aquí anotado en mis hojas de trabajo, pero el principio de irrenunciabilidad es de que el trabajador no puede renunciar a sus derechos, toda vez de que son irrenunciables. Por ejemplo, el trabajador no puede renunciar a sus prestaciones, ¿va? Al ser despedido, aunque se hiciera un convenio, aunque se hiciera un negocio, son nulos y iure, ¿va? De pleno derecho. Cualquier convenio o cualquier renuncia que haga el trabajador ante su patrón, toda vez de que eso se vendrá abajo ya en un litigio en el Ministerio de Trabajo o donde corresponda, va en el juzgado de trabajo, ¿verdad? Entonces, este principio nos habla de que los derechos laborales del trabajador son irrenunciables, ¿verdad? Ahora vamos a ver el principio de superación de los derechos mínimos. Son los mismos que acabamos de leer anteriormente en el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y este principio lo encontramos en el cuarto considerando también. De superación. Este lo encontramos en el cuarto considerando también y es el mismo que tenemos en el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Establece que el patrón y el trabajador podrán pactar más derechos de los que concede la ley. Es decir, ya están establecidos en la ley algunos derechos mínimos de superación, ¿verdad? Mínimos de garantías también, ¿va? Pero si se hace necesario, el trabajador con el empleador pueden sentarse, dialogar y proponer, pues, que existan más derechos mínimos favorables al trabajador, ¿verdad? Principio de conciliación. Principio de conciliación. Este principio lo encontramos en el sexto considerando, artículo 103 de la Constitución Política Guatemala. Veramos el considerando 6 del Código de Trabajo.
Estamos hablando de la conciliación, ¿va? Y dice el considerando número 6 que las normas del Código de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo y atender a todos los factores económicos y sociales pertinentes. O sea, el derecho laboral debe ser en principio conciliatorio. Se debe de arreglar los conflictos laborales de una forma conciliatoria, que haya voluntad de ambas partes para poder arreglar el problema suscitado y que prevalezca también pues la situación económica social del trabajador, ¿verdad? El principio de imperatividad. Este principio es forzoso para el empleador porque éste está obligado a pagar un salario, a garantizarle un trabajo al trabajador. Y este principio lo encontramos en el cuarto considerando literal C de el Código de Trabajo. Y nos dice la literal C del considerando 4, el derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, dice, ¿va? Aquí nos referimos al imperativo, o sea, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas, ¿verdad? O sea, el empleador no puede dejar de aportar las prestaciones mínimas al trabajador, eso es forzoso, es obligatorio, ¿va? Obligatorio. Entonces, tiene ese derecho el trabajador, ¿va? De que el empleador pues tiene la obligación de respetar, ¿verdad? El pago de las prestaciones laborales, ¿va? Mínimas que concede la ley. A eso se refiere el artículo de imperatividad, ¿verdad? Y también lo vemos en el inciso ñ de la Constitución Política de la República, específicamente en lo que ya leímos. Fijación de las normas de cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores en los contratos individuales y colectivos de trabajo. También está estipulado en la Constitución Política en el inciso ñ del artículo 102. El artículo 102. Ahora pasemos a conocer el principio de realismo. El principio de realismo es que debe de pegarse a la ley, la realidad, debe ajustarse a la ley, la realidad de los derechos, de las cosas justas de los trabajadores. Y este principio lo encontramos en el cuarto considerando literal D. Veamos qué dice la literal D en cuanto a este principio. Y nos dice, el derecho al trabajo es un derecho realista y objetivo. Lo primero porque estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso determinado a base de una bien entendida equidad, es indispensable enfocar entre todo la posición económica de las partes, ¿verdad? Entonces es necesario en este principio, como dice, que ante todo se debe de ver la posesión económica de las partes, ¿verdad? Entonces, lógicamente, pues la parte más débil es el trabajador. Y es por eso mismo de que se le debe dar preeminencia, prioridad a la situación económica social del trabajador, ¿verdad? A continuación veremos otros principios a los cuales pues le llamamos principios secundarios y principios doctrinarios. Dentro de ellos tenemos, dentro de los principios secundarios, el principio de necesidad. Bueno, cuando hablamos de necesidad debemos de pensar en que como trabajadores, si buscamos un trabajo, es porque tenemos necesidad de desempeñarlo, de trabajar, y que de él deseamos obtener una remuneración, un pago, ¿va? Entonces, este principio lo encontramos en el cuarto considerando el literal C del Código de Trabajo. Y dice que el derecho de trabajo es un derecho necesario. Es un derecho necesario porque ya les dije, ¿va? Que todo mundo buscamos un trabajo porque tenemos necesidad de tenerlo, porque
y tenemos necesidad de llevar a nuestras casas algo de comer con el salario de que se nos va a pagar, obteniendo este trabajo, ¿verdad? Por eso que es principio de necesidad, ¿verdad? Principio objetivo. Principio de objetividad. Este principio lo encontramos en el cuarto considerando literal D del Código de Trabajo. Y dice, el derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo. Y dice que ya leímos el por qué es realista el derecho de trabajo. Y dice, esta nueva base de bien entendida equidad es indispensable ante toda la posición económica de las partes. Y dice, y lo segundo, o sea, el principio objetivo, porque su tendencia es la de resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación surjan con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles. O sea, que debemos de resolver los problemas del trabajador en base a cosas concretas y tangibles, ¿va? Y el patrono tiene que ser objetivo en ese sentido. Yo les ponía un ejemplo a los compañeros en la clase anterior de que, por ejemplo, si nos vamos a lo penal, el Ministerio Público no es solo acusar y acusar. El Ministerio Público en algunas pocas veces, porque sí se da pocas veces, es objetivo, ¿verdad? Él mismo le da la razón al juez, le da la razón a la víctima, porque quizás no cometió el delito, ¿verdad? Entonces, en el caso laboral, el patrono pues debe ser objetivo en darle también la razón al trabajador cuando la tiene, ¿va? No la tiene. El principio de publicidad. Este principio lo encontramos en el artículo, en el cuarto considerando literal E. Y dice, el derecho de trabajo es una rama del derecho público, porque por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Es público porque todos estamos inmersos en el derecho laboral, ¿verdad? Y debe prevalecer el interés social, ¿verdad? Entonces, es de conocimiento público, todo el mundo pues tiene derecho a exigir sus necesidades laborales ante cualquier institución y entonces por eso es público. Y ahorita veamos el principio democrático. ¿Por qué es democrático? Porque nosotros podemos optar, o todos los trabajadores del país de Guatemala pueden buscar el trabajo que mejor les convenga, que mejor les parezca, que llene sus intereses personales. Y por eso es democrático. Y también es democrático para el empleador, porque también resulta que si a él no le conviene tener un trabajador que no llena las expectativas, pues no lo contrata. Entonces, por eso es democrático, hay democracia en el trabajo. Esto es en cuanto a los principios secundarios. También tenemos principios doctrinarios. Estos principios doctrinarios no se encuentran regulados en nuestro código, pero a veces encontramos artículos dentro de nuestro código en los cuales los podemos sustentar, ¿verdad? No están, digamos, enmarcados directamente, pero hay artículos en los cuales, pues, los podemos sustentar, ¿verdad? Entonces hablamos del principio doctrinario de estabilidad, ¿verdad? Y hablando de estabilidad, tenemos que hablar de estabilidad laboral, de estabilidad de trabajo. El patrono debe de establecer reglas claras en la cual pues el trabajador pueda tener una estabilidad laboral, ¿verdad? Entonces, y es lo que se busca, ¿va? Tener un trabajo y ojalá pues ahí perduremos 20, 25, 30 años, ¿va? Entonces, eso es lo estable, ¿va? Buscar un trabajo que le dé la oportunidad a uno de poder estar estable, ¿va? A eso se refiere este principio. Ahí tenemos el principio de ageneidad. Y ese principio se refiere a que todo lo que produce el trabajador, todo lo que nosotros hacemos dentro de una empresa, todo lo que nosotros hacemos en el Estado, si la empresa pertenece al propietario de la empresa, ¿va? Nuestros esfuerzos van encaminados a que el trabajo que desempeñamos y el producto de este trabajo le pertenece al dueño de la empresa.
En ese sentido, ajeneidad, este principio quiere decir de que el producto que nosotros hagamos de nuestro trabajo es para la empresa, ¿va? Y la empresa, pues lógicamente de este producto, pues vende y pues de ahí sale nuestro salario, ¿va? Entonces, por eso el trabajador debe de esforzarse para hacer un buen trabajo y hacer producir a esa empresa para, no solo para obtener un salario, sino que también para tener un trabajo estable, ¿va? Principio de continuidad. Este principio se refiere a igual forma al principio de estabilidad. El trabajador pues desea tener continuidad en su trabajo, ¿va? Venció el contrato, que se lo vuelvan a renovar para continuar laborando, ¿va? Entonces, por eso le llamamos principio de continuidad, porque debe haber continuidad en el trabajo, ¿va? Terminó el contrato de trabajo, pues hay que volverle a dar el trabajo, contratarlo nuevamente en el Estado, pues por igual, ¿va? Hoy en día se dan renuncias hasta en los 011, 022, ¿verdad? Que ya están presupuestados, ¿va? Están en el presupuesto. Pero aún así, regularmente en las municipalidades ocurre, ¿va? De que renuncian a la gente y no obstante que están presupuestados, ¿va? Entonces, el trabajador necesita estabilidad y continuidad en su trabajo, ¿va? Y el de riesgo, el principio de riesgo doctrinario, se refiere a que las pérdidas que ocurran en la empresa donde uno trabaja, estas pérdidas no son absorbidas por el trabajador, no deben de ser absorbidas por el trabajador, ¿verdad? En ese sentido, el trabajador no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a esa situación, ¿verdad? Pasaremos a la otra diapositiva. Yo creo que ya estamos terminando. Ese es el contenido del día de hoy. Yo les agradezco su atención. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Muy agradecido.